Muchas gracias, mis queridos hermanos, por continuar con nosotros. Esta es la segunda parte, la última parte de este mensaje. 5 observaciones sobre la oración. Si acaso usted no vio la primera parte, por favor regrese y mire lo que estamos hablando. Esta es la segunda parte y la última parte de este mensaje. 5 observaciones sobre la oración. Estamos hablando en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración ruego con acción de gracias. Dijimos por nada, o sea, ninguna cosa, ninguna circunstancia, problema, prueba, lucha, tribulación que usted esté enfrentando. Dice, por nada estéis afanosos, nerviosos, ansiosos, preocupados, porque Dios tiene control. Dios está en control de todas las cosas. Sino sean conocidas, o sea, conocidas, una tras vez tenemos que orar, insistencia. Orar, insistencia quiebra la resistencia del diablo. Usted tiene que insistir. Recuerda la parábola de Jesús, del juez que no temía a Dios, pero hizo caso a la viuda, de tanto a ella importunar, de tanto a ella pedirle que le hiciera justicia. Dice, delante de Dios sean vuestras peticiones, con toda oración y ruego permanecer hasta que venga la respuesta, con acción de gracias. Dije 2 cosas sobre la acción de gracias. Está la gratitud, agradecer a Dios después que Dios te haya contestado a ti y a mí, a nosotros, la oración. Pero está la fe, que es agradecer a Dios antes que Él nos conteste. Esa es fe. Fe es agradecer al Señor antes que nuestras oraciones sean respondidas. Entonces, la tercera observación sobre la oración. ¿Cuándo orar? Como dije las otras veces, usted se sorprenderá de tantos emails que recibimos que las personas preguntan a un cristiano de años muchas cosas sobre la oración. Salmos 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me acuerdo cuando yo estaba en España, de 1983, julio a 1984, en julio también. Yo levantaba a las 3 de la mañana y oraba hasta las 6, todos los días. Oraba también con una misionera inglesa llamada Rosemary N. James en la biblioteca. Y ahora me doy cuenta que por muchos países y naciones que hemos orado, yo mismo fui respuesta a mi propia oración. Fui a predicar en esos países, tanto América del Norte, América Central, América del Sur, como Europa, como Asia, como África, en todos los continentes. Entonces dice, de mañana te buscaré, oh Señor. Lo primero que tenemos que hacer es levantarnos temprano y dar la prioridad de Dios en oración. Si usted lo busca temprano, usted lo va a encontrar durante todo el día. Haciendo de esa manera, nosotros obtendremos lo que es la respuesta y daremos a Dios la prioridad. Él es lo primero, lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Otras personas oran a otra hora debido a su trabajo, entiendo, debido a sus quehaceres, sus compromisos con su familia en lo secular. Pero lo importante es orar, tener un momento cada día, sea en su mente, su corazón, se puede estar en su casa, en su cuarto, cerrar la puerta, ponerse de rodillas, si no, no importa, la cosa es orar. Salmo 55:17 dice, tarde mañana y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. O sea, oirá, no dice a lo mejor, quizás, tal vez, hay una probabilidad. Dice, Él oirá, es una promesa. Dios va a oír tu oración, va a oír mi oración, va a oír nuestra oración. Pero tenemos que orar. No solamente temprano, pero oraremos en todas las oportunidades y cuando el tiempo lo permita. Durante el día, esporádicamente, en ocasiones, distintos horarios, de acuerdo a sus responsabilidades. Como ya dije, cada cristiano tiene que estar disponible a la oración. Sabio es hacer un tiempo, sea los minutos que usted pueda durante el día, para orar. Nosotros ministros somos personas muy ocupadas, todos los pastores, todos los ministros, todos los misioneros, todos los evangelistas, pero tenemos que hacer un tiempo para orar. Ahí reside la llave del poder del ministerio. No es las limitaciones que tiene, sean pequeñas, medianas o grandes, no es la bendición financiera, no es cuánta gente ha venido
en las campañas, sino la llave del éxito de tu ministerio, de la conversión de la gente, reside en la oración. Que Dios te guarde de la tentación, te guarde del pecado, guarde en los aviones, que Dios te guarde de todo ataque del enemigo. Es ir y regresar. Cada vez que el avión llega en Los Ángeles, dice, pongan los cintos de seguridad, abróchense, ya vamos a llegar. Me entra una gran emoción que voy a ver a Damaris Catherine Jr., porque regreso una vez más de la batalla. Regreso, o sea, de una lucha espiritual, de ganar almas, de ministrar a la gente en conferencias de ministros, de pastores, de líderes. Regresamos en victoria, sin ser tocado por el enemigo. Entonces la llave de tu victoria es la oración. Y orar sea a cualquier hora, orar en tu mente. En mi caso, que viajo tanto a los aviones, salas de espera, los hoteles, entonces es necesario orar. Necesario. Dice el pastor surafricano Andrew Murray, él dijo esta frase: poca palabra, o sea, la palabra de Dios, y poca oración resulta en una vida espiritual muerta. Mucha palabra con poca oración es una vida espiritual débil, flaca. Mucha oración y poca palabra da una vida emocional, pero una medida completa de oración y de palabra todos los días dará una vida espiritual saludable y poderosa. Entonces tenemos que tener balance, palabra de Dios y oración, oración y palabra de Dios. Ni mucha palabra sin oración, ni oración sin palabra, sino palabra y oración. Tener los dos. Conocimiento de la palabra de Dios es importante, pero conocimiento con poder. El poder es importante, porque poder sin conocimiento, muchos predicadores están hablando lo que no deben en la internet, en las redes sociales. Entonces es importante palabra y oración y palabra. Tener una medida, hacer una centralidad, todo en el centro, ni de un lado, ni a la derecha, ni a la izquierda, sino un centro. Tener nuestra doctrina, que es la enseñanza centrada en la palabra de Dios, pero con oración. Entonces ponga esa palabra en su corazón. La oración y la palabra de Dios van a traer a usted una vida espiritual saludable, poderosa, llena del Espíritu Santo y victoriosa, extraordinaria, para que usted pueda vencer los dardos inflamados del diablo. Entonces, la cuarta observación sobre la oración es: ¿dónde orar? Nuevamente, usted se quedará impresionado de tantas personas que nos preguntan en la internet, cristianos de años, ¿cómo orar? ¿Dónde orar? Usted puede orar en cualquier lugar, en su casa, en su cama, su trabajo, adentro del carro, yendo a su trabajo. Usted puede orar en sus pensamientos. Usted puede orar en cualquier lugar. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres, y también las mujeres, oren en todo lugar. El apóstol Pablo dijo que debemos orar en todo lugar. Todo lugar es todo. Si usted va a la palabra de Dios, usted encontrará personajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que oraron en diferentes y distintos lugares. Profetas oraron en sus camas durante un tiempo de enfermedad y angustia. Oraron en el templo, afuera, oraron en el campo, oraron durante la guerra. Nuestro Señor Jesucristo oró en lugares solitarios, lugares retirados. Se retiraba a orar después que ministraba a la gente cansada, pero iba a orar. Oró e enseñó a sus 2 discípulos. Oró con sus 3 discípulos más cercas, en la calle, en las casas. Enseñó a sus discípulos a orar con efectividad. Los discípulos no pidieron: Señor, enséñanos a predicar o enséñanos a hacer milagros. Los discípulos dijeron: enséñanos a orar. La prioridad de la oración, porque cuando la oración viene la predicación y vienen los milagros. Primero es orar. En la última Santa Cena, en el huerto de Getsemaní, oró. En la cruz, oró. Hechos 5:42 dice que el pueblo de Dios y los apóstoles predicaban y oraban en las casas. En Hechos 10:9 dice que Pedro oró en la azotea de una casa. Hechos 12:5 dice que la iglesia estaba orando por Pedro. Hechos 21:5 dice que Pablo oró en la playa. Hechos 3:1 dice que Pablo y Juan iban juntos. Pedro y Juan iban juntos a la hora de oración, a las 3 de la tarde. Hechos 16:13, Pablo y Timoteo oraron junto al río. Usted encontrará muchos otros ejemplos en la Escritura. Lo importante es orar, no interesa dónde.
es orar, 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 hasta que venga la respuesta. No importa a qué hora, no importa dónde, Dios es espíritu, y en cualquier lugar que usted ore, Él estará presente. Jesús ya dijo en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, en oración, en búsqueda. Porque también el Padre busca adoradores que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarlo. O sea, en espíritu y en verdad, en oración, en intercesión, en ruego, en oración. No importa dónde quiera que usted ore, no importa la hora que usted ore, pero ore. Ore por usted, ore por tu familia, ore por tus hijos, ore por tus finanzas. Ore por el avance de las misiones, ore por la guerra espiritual, ore en contra del poder del diablo que está destruyendo las iglesias. Ore que Dios desaparezca con los falsos profetas y predicadores de las redes sociales y de la internet. Ore, 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 ore. La iglesia está en una crisis, en un caos. Las cosas absurdas, con el perdón de la palabra, necias que se están oyendo de predicadores famosos, entre comillas, que llegar a un nivel de fama que ya no tiene que responder a nada, a nadie y a nada. La iglesia, usted tiene que cuidar de su alma, cuidar de sus hijos, cuidar de tu salvación. No diga amén a todo lo que el predicador diga. Aun cuando yo predicar, vea las escrituras y averigüe para ver si es cierto lo que yo estoy diciendo. Entonces tenemos que orar, 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 orar. Orar por la economía de ese país, orar por los gobernantes, orar por el problema de Rusia y Ucrania, orar, orar, orar todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que orar e interceder. Lucas 11:9 dice, yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Usted pide y usted recibe, usted busca y usted va a encontrar, usted toca la puerta y ella se abre. Entonces llegamos a la última y la quinta observación sobre la oración. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? Salmo 66:24 dice, y antes que clame responderé yo, mientras aún hablen, yo habré oído. ¿Por qué orar? Porque Él oye, porque Dios oye la oración, es una promesa. Entonces estaríamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué orar? Porque Dios oye nuestra oración, porque Él contesta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. La razón que oramos es porque Dios nos oye, y recibiremos lo que hemos pedido, la respuesta a lo que está cerrado, lo que está trancado. Sean cuales fueran las circunstancias, no importa cuál sea el problema o la necesidad, lo importante es orar. Dios está atento a nuestra oración. Su promesa es antes que pudiéramos pronunciar una palabra, Dios ya habrá contestado. Esa es la promesa. Podemos ser confiados que Él nos contestará. Es seguro que Dios ha oído tu oración y la mía. Él en su eterna sabiduría traerá la respuesta a su tiempo. Todo lo que tenemos que hacer es esperar, permanecer en Él, en el secreto de la oración eficaz, como el nombre del libro que yo escribí, el secreto de la oración eficaz. Los motivos para orar son muchos. Cada uno de nosotros tiene razones para hacerlo, sean personales, sean colectivas, sea junto con hermanos, con la familia, con el llamado, el ministerio. Nuestros países necesitan un avivamiento. Los gobernantes necesitan a Cristo. Necesitamos orar por leyes migratorias justas y que millones de personas y hermanos puedan arreglar sus papeles, sus documentos y su situación migratoria de la manera correcta en ese país. Necesitamos orar por el bien de la economía mundial, porque hay millones de dólares para el envío de los misioneros. Y aquí va mi palabra de agradecimiento a los sembradores que nos han ayudado, aún en el tiempo de la pandemia, 2020, 2021 y aún el 2022, y han seguido colaborando y siguen colaborando con nuestros 72 misioneros que tenemos en todos los continentes del mundo. El diablo es el que provoca guerra, provoca lo que es todo problema, virus, para que pare lo que es la finanza, para el avance del reino de Dios, para que haya un impacto negativo en el medio de las finanzas, que el Señor lo reprenda. Detrás de todo lo COVID-19, detrás de toda guerra de Ucrania, detrás de todo eso está el diablo fomentando todo eso para traer problemas a las finanzas, para el avance de la obra. Necesitamos orar para tener buena salud, orar por nuestros hermanos que están enfermos, por nosotros mismos. Hay que orar por la edificación de la iglesia, orar por el crecimiento espiritual del pueblo de Dios, orar por la reconciliación
de los descarriados que conocieron a Cristo se apartaron. Orar por Israel, orar para que sus enemigos tengan un encuentro con Dios. Orar por el avance de la causa de las misiones y que más candidatos se apunten para ir al campo misionero. Orar por los ministros, misioneros, pastores, evangelistas, maestros, ministros de alabanza. Orar por nuestros familiares. Orar por nuestra esposa, nuestros hijos, por los trabajos, por la paz, por la bendición y por la prosperidad divina. Debemos también orar por la salvación de millones y millones y millones de personas que están sin Cristo. Orar para que ellos conozcan a Cristo. Tenemos 8 billones de personas, solamente 1 billón de cristianos, 2 billones, pero contando los cristianos nominales, religiosos, que no son salvos. Entonces tenemos que orar por billones de personas que se conviertan. Orar contra el aumento de la inmoralidad, en contra de la promiscuidad, orar contra los que apoyan el aborto, orar contra el alcoholismo, orar contra los crímenes, orar contra la violencia, orar contra la proliferación de las drogas. El Silvoso, en su bello libro, That None Shall Perish, que nada se pierda, habla de la oración, haciendo el siguiente comentario apropiado en relación a aquellos que no conocen a Cristo. Dijo el reverendo El Silvoso: la oración es la forma más tangible de la eternidad en el corazón humano. La oración intensa y profunda a favor de la salvación de los perdidos es la mejor manera para que sus ojos sean abiertos y reciban la luz del Evangelio. Orar. Damas y yo siempre oramos y ayunamos antes de una campaña, que es en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, porque usted no sabe lo que usted va a encontrar. Oramos, oramos, oramos. En la hora del llamado es una batalla espiritual tremenda para que la gente entregue su corazón a Jesús. La oración rompe el poder del diablo. En Hechos 26, 18 dice: el Señor Jesucristo habla a Pablo con relación con su ministerio y dice: para que abra sus ojos, para que se convierta las tinieblas a la luz, y de la potestad, o sea, del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La oración tiene el poder de llevar la conversión a nuestros familiares y a todos aquellos que oyen el Evangelio de Cristo. Y los motivos por que oramos son muchos. Es necesario que oremos individualmente, corporalmente, como iglesia, pero orar, hacer un tiempo diario en orar. Anatoly Levitin, historiador y escritor ruso, estuvo preso varios años en el Gulag siberiano de la Unión Soviética en el tiempo de Stalin. Él tenía razones suficientes por qué orar, pues a veces sus peticiones parecían congelarse a una temperatura de 70 grados bajo cero. Pero Levitin se fortaleció espiritualmente y escribió: el mayor de todos los milagros es la oración. Dijo Levitin: solamente tengo que volverme mentalmente a Dios e inmediatamente siento un poder y una fuerza que viene a mí de alguna parte y entra en mi alma, en todo mi ser. ¿Qué es? Es el poder de la oración, decía Anatoly Levitin. ¿De dónde pondría yo, un anciano insignificante y cansado, conseguir esa fuerza y poder que me renueva y me salva elevándome sobre la tierra? Decía Levitin: viene de la oración, viene hacia afuera y no hay una fuerza en el mundo que pueda decir el poder de oración. Viene de Dios. Cuando usted ora es un poder extraordinario, viene de Dios. Qué maravilloso es este poder que podemos experimentar por medio de la oración. Así como Levitin, nosotros podemos elevar nuestras almas y entrar en la dimensión del Espíritu, donde está Dios, en el tercer cielo, en la presencia de Dios, y recibir a través de la unción del Espíritu Santo las constataciones, nuestra oración, llevar nuestras cargas, pruebas, luchas y tribulaciones. El poder de Dios se manifiesta de varias formas y maneras. Y uno de los secretos del poder de la oración reside en el tiempo que nosotros damos a Él, reside en la fe, en el conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario obtener este poder para que nuestras vidas vivan en victoria. Para terminar esta segunda parte de este mensaje, 5 observaciones sobre la oración. Robert Murray McCheyne fue un gran pastor y evangelista con una gran pasión por las almas. Cuando el avivamiento llegó a Escocia, empezó en la ciudad de Dundee.
en la iglesia de Robert Murray Machen. Cuando le preguntaron por qué había venido el avivamiento, él dijo, fue por la oración. Fue por la oración. Él dijo, no fue por mis mensajes, no fue por mi preparación, mi intelectualidad, fue por la oración. La preparación tiene su lugar, el conocimiento tiene su lugar, pero sin oración es muerto. Pastores están predicando mensajes muertos, sin vida, porque no tienen tiempo para orar o no hacen el tiempo para orar. Es necesario la oración. Y les hago una pregunta, mis queridos hermanos, para terminar. ¿Hay alguien que realmente cree que aquí en los Estados Unidos necesitamos mejores predicadores? ¿Hay alguien que realmente cree que necesitamos mejores libros, preparación teológica, mejores seminarios, mejores institutos, más títulos? ¿Usted realmente cree que necesitamos esto? No, no necesitamos. Lo que necesitamos son hombres y mujeres de oración que puedan penetrar en el tercer cielo, en el lugar celestial. Lo que necesitamos es un avivamiento, el poder de Dios. Entonces habrá alguien que realmente necesitamos mejores escuelas, mejores preparación académica. Lo que necesitamos es oración, es humildad, arrepentimiento, confesión. Y de ahí vendrá un gran avivamiento. Necesitamos orar. Necesitamos llegar en el tercer cielo. Orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Y entonces recibiremos la contestación a nuestras oraciones. Vamos a orar. Y después de orar, por favor, mire esos 5 minutos solamente de este video que habla de unos 72 misioneros que tenemos en todos los continentes del mundo. No solamente tenemos en India la escuela bíblica, el instituto bíblico. Estamos ganando las naciones alrededor de India. Hemos dado medicina, hemos dado comida, hemos dado ropa, hemos comprado bienes caros a los misioneros aún en el medio de la pandemia, porque nuestros sembradores no han dejado de sembrar. Que Dios los bendiga. Bendecimos a ellos, sus hijos, sus casas, sus trabajos, su situación migratoria. Donde quiera que usted esté en tu país, que Dios te bendiga y te prospere. Porque la Biblia dice bien claro, usted será bendecido cuando usted abre su corazón. El que refresca a los demás, está en Proverbios 11, 24 y 25, escrito bien claro. El que refresca, el que da, también será refrescado, también recibirá. Muchísimas gracias. Después de orar, mire esos 5 videos de ese video y ayúdenos, por favor, con la tarea de la gran comisión. Con ayudar a esos 72 misioneros, hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu palabra en esas 2 partes, 5 observaciones sobre oración. Tú nos llamaste a orar. Si Jesús fue el Hijo de Dios y como hombre necesitó orar, se apartaba de las multitudes a un lugar solitario y oraba. ¿Cuánto más necesitamos nosotros? Si Él oró y ayunó, ¿cuánto más necesitamos nosotros orar, buscarte? Padre, ponga esa palabra en el corazón de nuestros hermanos hispanos, brasileños y portugueses, que podamos orar, que podamos tener un tiempo de oración por nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra esposa, el llamado, el ministerio, la situación global que estamos viviendo, las misiones, las finanzas. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a nuestros sembradores, donde quiera que ellos estén, en cualquier parte del mundo. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que sanen sus enfermedades. Bendíceles, sea sus problemas emocionales, sea espirituales, sean físicos, sean financieros. En el nombre de Jesús. Y gracias por tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te agradecemos todas esas cosas. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Es el final de la segunda y la última parte de ese mensaje, 5 observaciones sobre la oración. Muchas gracias. Ahora por nosotros estaremos orando por ustedes. Bendiciones a usted y su familia. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India.
el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar en nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892
y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.